Hola, buenas tardes compañeros, compañeras y profesor. El día de hoy nos corresponde exponerles y comentarles sobre nuestro proyecto de campo, el cual fue desarrollado en torno y para el negocio denominado Ciclo Andrés. Nuestro equipo de trabajo está conformado por José Andrés de la O, Juan Carlos Hidalgo, Andrea Leverón, Rocío Morales, mi persona Caterina Ramírez, Gabriel Sandí y Jivin Sou. Primeramente voy a comentarles un poco sobre la introducción de nuestro trabajo. El Ciclo Andrés es una tienda de ciclismo que se dedica a la venta de bicicletas, accesorios y repuestos para las mismas, así como otros implementos especializados. Además, cuenta con asesoría y mecánica profesional para el servicio de reparación y mantenimiento de bicicletas. El asentamiento del negocio surgió en el año 2008 en el sector de corredores en la provincia de Punta Arenas, Costa Rica, por parte de don José Andrés Telles, dueño y fundador del Ciclo Andrés. Dentro de los principales artículos que afectan positivamente sus ingresos se encuentran las bicicletas conocidas como bananas, bicicletas de ruta y, en los últimos años, gracias a la pandemia, se obtuvo el auge de la venta de bicicletas montañeras. El periodo donde se percibe la mayor fuente de entrada de efectivo para el negocio corresponde al mes de diciembre, debido a que se refiere a una temporada alta. Además, cabe resaltar que estos ingresos provienen mayoritariamente de consumidores panameños, por la razón de que se encuentran ubicados en la frontera con Panamá. Debido a lo anterior, surge la inquietud de establecer un método que formule diversos pronósticos de ventas, de manera que se puedan obtener las proyecciones solicitadas de acuerdo con las necesidades del negocio. Por ello, con el desarrollo de la presente investigación y la formulación de la herramienta, con la presentación de los diferentes métodos de pronósticos, se pretende brindar un sistema fácil de utilizar que le permita y le ayude al usuario a que de manera efectiva pueda obtener las estimaciones requeridas de las ventas por tipo de producto, adaptándose de la mejor manera al formato que utiliza la empresa para su facturación. De este modo se tendría información oportuna y útil para poder planificar y tomar decisiones acertadas para el futuro que le convengan al crecimiento de la tienda. Como parte de nuestra investigación, nos pareció conveniente establecer diferentes objetivos que nos guiaran con el desarrollo de la misma. El primero de ellos corresponde a nuestro objetivo general, el cual responde a lo siguiente: evaluar la manera de implementar un sistema fácil de utilizar y que le permita al usuario el poder obtener las estimaciones requeridas de las ventas por tipo de producto dentro del negocio Ciclo Andrés, mediante el establecimiento de una herramienta de programación que se adapte de la mejor forma posible al formato que maneja el negocio para su facturación. Ahora bien, nuestros objetivos específicos son los siguientes. El primero de ellos corresponde a conocer el entorno dentro del cual se desarrolla la empresa en estudio, así como sus características y necesidades más importantes. El segundo de ellos es describir los principales métodos de pronósticos que se relacionan con el análisis de datos mediante el uso de series de tiempo para la posible toma de decisiones. Y el último objetivo específico, pero no el menos importante, corresponde a elaborar una herramienta con formato de VBA que formule diversos pronósticos de ventas dependiendo de la temporada, tipo de producto y demás particularidades fundamentales para el negocio. Marco teórico. El análisis de datos resulta de suma importancia en la administración de los negocios y sus estrategias, mediante la utilización de técnicas de análisis con las cuales se logra aprovechar los datos actualizados de las empresas para convertir esos datos en información crucial que aportan tanto al crecimiento como a la elaboración de estrategias para mejorar el rendimiento económico. Para efectos de esta investigación, se centra el análisis de datos mediante la utilización de series de tiempo para la posible toma de decisiones, para así buscar reducir la incertidumbre que caracteriza a los negocios poco organizados. Cabe resaltar que los valores que se logra pronosticar no son exactos, dado que existe una variación considerable entre los datos pronosticados y los reales de ese mismo periodo. Sin embargo, es una guía acertada de la tendencia que tiene el dato real. Existe una gran variedad de pronósticos. Sin embargo, generalmente siguen 8 pasos básicos para empezar, diseñar e implementar un sistema de pronósticos. Estos pasos son: primero, determinar el uso del pronóstico. 2. Seleccionar los artículos o las cantidades que se van a pronosticar. 3. Determinar el horizonte de tiempo del pronóstico. 4. Seleccionar el modelo o los modelos de pronósticos. 5. Reunir los datos o la información necesaria para realizar el pronóstico. 6.
validar el modelo del pronóstico, 7. Efectuar el pronóstico y 8. Implementar los resultados. Según Hannah, Render y Esther en el 2012, los componentes de una serie de tiempo generalmente son 4: la tendencia, la estacionalidad, los ciclos y las variancias aleatorias. Una vez conocidos los 4 componentes, se puede elegir el modelo más óptimo que se puede utilizar según el comportamiento de la información que posee la empresa en estudio. Primero se cuentan con los promedios móviles, los cuales son útiles si se puede suponer que las demandas del mercado permanecerán estables en el tiempo estudiado o periodo. De este existen 3 formas: simple, ponderado y doble. El promedio móvil simple asigna el mismo peso a cada observación de los datos históricos que se están utilizando para desarrollar el pronóstico. Por otra parte, el promedio móvil ponderado permite asignar un mayor peso a las observaciones previas, generalmente es a las más recientes. Otro enfoque para pronosticar mediante el modelo de series de tiempo es el de desvalorización exponencial, que es un modelo de pronósticos de uso sencillo. Además se maneja con eficiencia si se realiza por medio de una computadora. Utiliza un factor signo alfa, que es una constante de suavizamiento que tiene un valor entre 0 y 1, y el propósito de este es obtener el pronóstico más exacto, donde se pueden tener varios valores de la constante de suavizamiento y se va a seleccionar aquel que tenga menor de MA. Esto generalmente se hace mediante algún paquete de software. Además de realizar el pronóstico de la manera antes mencionada, se podrá determinar otro tipo de pronóstico, incluyendo 2 constantes de suavizamiento. En este se va a utilizar un componente de la tendencia en el pronóstico que se le va a denominar suavización exponencial de Holt o doble. Si se quisiera incluir la variable de estacionalidad, se utilizará el método, en el cual vamos a utilizar 3 constantes. Este último tipo se denomina suavización exponencial de Winter o exponencial triple, suavización exponencial de triple. Por otra parte se encuentra el enfoque de descomposición, el cual descompone o separa el factor de tendencia y estacionalidad, con el fin de que el pronóstico sea lo más exacto posible. De este método inicia al eliminar la estacionalidad de los datos, desarrollar la recta de tendencia, realizar los pronósticos con la ecuación de tendencia y por último se ajustan los pronósticos finales por estacionalidad. Y el último método que vamos a utilizar se cuenta con el modelo de regresión, de la cual Hannah, Render y Stern aportan que esta es la variable que se quiere predecir, se llama variable dependiente o variable de respuesta. Y además se dice que su valor dependiente del valor de una variable independiente, que algunas veces se llama variable explicativa o variable predictiva. Hay 2 propósitos de análisis de regresión, donde uno de esos es entender la relación entre las variables y el segundo es predecir el valor de una de las variables con base en el valor de la otra. Una manera de vigilar los pronósticos para asegurar que se está utilizando el modelo correcto consiste en emplear una señal de rastreo, que es una medida que también predice el pronóstico de los valores reales. Conforme se actualizan los pronósticos, cada periodo compara los nuevos datos con los valores pronosticados. Y esta es una medida que entre más cercano a 0 sea el resultado, más efectivo el pronóstico. Si el resultado es positivo, significa que la cantidad pronosticada fue menor a la cantidad real. Las señales de rastreo positivas indican que la demanda es mayor que el pronóstico. Las señales negativas significan que la demanda es menor que el pronóstico. Para que un pronóstico sea considerado aceptable para su uso y su aplicación, el resultado de la señal de rastreo debe ser entre -4 y 4, ya que aquellos que se encuentran fuera de este se consideran muy inexactos. Posteriormente, al realizar los diferentes métodos de pronósticos explicados, se debe de elegir cuál es el más efectivo y brinda mayor exactitud en los resultados esperados, porque lo que necesita en realidad la empresa es saber con exactitud las ventas que tendrán en los siguientes periodos para poder contar tanto con las bicicletas como con los repuestos necesarios para poder satisfacer las necesidades de los clientes. Hay 2 medidas de exactitud que logran determinar cuál es el pronóstico óptimo para cada ocasión, los cuales son el error cuadrático medio o MC y la desviación media absoluta o DMA. La desviación media absoluta se calcula con la suma de los valores absolutos de los errores de pronósticos individuales.
Posteriormente, se divide entre el número de errores n. El cálculo del error del pronóstico se determina restando el valor pronosticado al valor real, es decir, el error de pronóstico es igual al valor real menos el valor pronosticado. El error medio cuadrático es el promedio de los errores cuadrados y también calcula la varianza del error. Su cálculo se realiza con la sumatoria de los errores cuadrados del pronóstico entre el número de errores. Si los resultados del DMA o del EMC son menores, mejor va a ser su estimación, por ende tendrá muchísima más precisión. Ya realizados los cálculos de los modelos que mencionamos anteriormente, se tiene que elegir el valor que dé como resultado un menor EMC. Posterior a los cálculos de los pronósticos realizados, el n que se utiliza para obtener los modelos de exactitud tiene que ser el mismo para todos para poder realizar una comparación real, siendo este el menor número de periodos estimados. Sin embargo, en este caso en particular, al tratarse de un pronóstico por productos, se mostrarán todos los datos del error cuadrático medio con sus respectivos gráficos, así que también la señal de rastreo para cada pronóstico. Esto con el fin de que el usuario pueda hacer un análisis de cuál de todos los métodos o cuál de todos los pronósticos se ajusta muchísimo mejor para cada producto en específico. A manera de conclusión, después de haber analizado los diferentes tipos de métodos con los datos brindados por el ciclo de Andrés, se pudo deducir, ¿verdad?, que el mejor tipo de método es el que presenta menor error cuadrático, pero estos datos van a ir variando. Entonces el cliente va a introducir en la herramienta los datos de X periodo y de ahí él va a determinar con cuál tipo de método de pronóstico se presenta menor error cuadrático. Esto queda a criterio del cliente cuál seleccionar. Cabe mencionar que la empresa no contaba con ningún mecanismo de predicción, por ende este instrumento será de gran utilidad para ellos. También le entregue y explique al cliente cómo funciona la herramienta, este podrá prever como cuánta cantidad de bicicletas deberá tener, así mismo como cuántos instrumentos y repuestos deba tener para su ciclo. Ahora bien, es súper importante destacar, ¿verdad?, que esto jamás va a prever al 100% lo que realmente se necesite, pero sí funcionará. Esto también se ve afectado por muchos factores, ¿verdad?, que pueden pasar alrededor, como en este caso el año 2020, el año pasado, fue lo de la situación de COVID, que hasta ahorita sigue afectando, pero que en cierta parte muchas personas se animaron a lo que es practicar ciclismo. Entonces podemos decir que lo que es el negocio de los ciclos aumentó bastante. Puede que otro año sea muy diferente, entonces por ende las predicciones van a variar. También depende como de las horas trabajadas, si aparecen nuevos ciclos, si hay precios más baratos y cosas así. Adicionalmente, es mejor utilizar 3 años, ¿verdad?, de información para poder realizar los cálculos, pero en este caso el ciclo Andes nada más nos está brindando lo que es el año 2020 y el 2021, pero hasta el mes 8, eso quiere decir que desde enero hasta agosto. Y por último, pero no menos importante, las empresas costarricenses tienen que ir mejorándose y hay un gran potencial en lo que pueden utilizar como herramientas de la tecnología. Entonces, este tipo de herramienta que hemos confeccionado puede ser de gran utilidad para que muchas empresas puedan ir mejorando y así su negocio sea más factible. Gracias. Buenos días, noches o tardes y a quien corresponda un saludo muy cordial. Esta es la presentación de la herramienta de métodos 1 del grupo del ciclo Andrés. Aquí ya estoy dentro del archivo base que vamos a entregar, donde está la herramienta y los datos de la base de datos que se importan a través del sistema ya que la empresa tenía montado, que importaba sus datos de esta forma y en este formato, y así fue como ordenamos la base de datos, que a continuación veremos, pero estos son los dos archivos principales. Lo abrimos. Importante habilitar los macros y la edición, ¿verdad? También recordarles que esta herramienta está vacía, por lo tanto hay que importar los datos porque si no, no va a hacer cálculos, ¿verdad? Y se da vacía para que el profesor y el que la vaya a usar la pueda utilizar cuando quiera o simplemente ver que funciona con la importación de datos. Vamos a
De hecho, todas las pestañas vienen completamente ocultas y no se necesitan, el usuario no las va a tener que manejar, incluso se podrían bloquear si se quisiera, no hay ningún problema. Pero para propósitos de enseñar que está en blanco, esta es la base de datos y cómo funciona el funcionamiento detrás, aquí lo estoy abriendo, pero de nuevo, ahorita vamos a hacer incluso cálculos con la base de datos de fondo. Muy importante también, aparte de abrir, de importar en la herramienta, que ahora vamos a ver cómo se hace, saber que si están usando un sistema de versionamiento tipo OneDrive o Drive o cuestiones de administrador de archivos, pueden tener problemas debido al cómo está gestionado el sistema de gráficos e imágenes en Excel. Entonces, teniendo eso en claro, vamos a arrancar ya con la herramienta. Vemos que la base está vacía. Abrimos el sistema, el botón de abrir el sistema. Este es el panel principal de la herramienta. Tenemos un lindo logotipo. Tenemos aquí se importan los datos. Aquí se borra la base de datos, lo vamos a ver después. La razón por la cual están separados es para evitar cualquier confusión y verdad cualquier problema. Igual él vamos a ver que tiene diferentes mensajes. De hecho, por ejemplo, aquí si lo, está seguro que quiere borrar, le digo que no y no se ha borrado, ¿verdad? Porque no se ha borrado porque no hay nada. Pero como les dije, para poder empezar a usar la base de datos, porque no tenemos ningún producto seleccionado, porque esto va por líneas o pronósticos por todo, vamos a tener que importar. Como mencioné anteriormente, hay que ir a la carpeta donde tenemos el, el, el archivo. Discúlpenme para buscar aquí está la ruta, simplemente para que vean que es la misma ruta del archivo del entregable. Entonces ponemos la base de datos que está de nuevo en TXT, él admite archivos TXT y CSV, que son los formales de tributación, siempre y cuando tenga el formato que ya está trabajando la empresa, que es el que usamos en la base de datos, va a funcionar correctamente. Entonces le vamos a importar, dura un momento porque tiene que importar un montón, ya cuando se importa el chequea que todo esté en orden y nos dice que todo está importado correctamente. Una vez importado correctamente podemos seleccionar los diferentes productos por gamas. Por ejemplo aquí el neumático podemos ver que aquí cambia en la base de datos. O si queremos todos le damos en All y ya saca todo. Como ya se vio esto, puede nada más, ya están cargados los datos, pero es para que se vea que se puede esto con las pestañas apagadas. Bueno, perdón, escondidas. Entonces volvemos a abrir el sistema, ya están cargados la base de datos, se podría borrar, al final del ejemplo vamos a borrarlo, pero vamos a hacer por ejemplo el pronóstico del asiento Totem Banana Negro. Se podría hacer por individual o por todos, mi favorito es el pronosticar todo, vamos a pronosticar todo, hay que darle un chance dependiendo de la computadora. Importante también notar que dependiendo de la resolución de su pantalla, esto debido a el, que el Visual Basic para Excel no tiene autoajuste, por lo menos no pude encontrar uno que se adecuara a las necesidades y había uno pero no me servía en la librería actual y no lo pude implementar, pero aquí vemos cómo está los pronósticos con su gráfico, con su debido pronóstico de las 4 T's en los que se ocupan múltiples y el error medio cuadrado y el periodo del que estamos hablando. Y vemos la señal de rastreo para todos, ¿verdad? Porque es muy importante calcularlo con todos, con una pequeña notita. Como adicional, y como les explicaba anteriormente, él genera los archivos de los gráficos. Ahora les voy a enseñar cómo funciona, pero están muy bonitos por si los ocupo usar en alguna presentación o algo. También podemos ver, digamos, si lo pronosticáramos, por ejemplo, en este momento está cargado el asiento Totem, pero digamos que solo queremos el pronóstico simple de todo. Hay que darle un chance. Una vez hecho el pronóstico, podemos ver los dashboards que ya están cargados. Y el dashboard que vamos a ver en el promedio simple es el de todos. Y podemos verlo también con combinarlos, digamos, hacer combinaciones para ver qué producto, qué pronóstico, qué cosas me gustan y qué cosas no, para combinarlo entre todos. Y se pueden hacer de todos gustos y colores y con cada uno se puede hacer. De hecho, este botón es lo mismo que yo hiciera esto, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo. O sea, nada más que evidentemente yo lo hago más lento porque soy un ser humano. También como otra segunda opción, porque no queremos limitar al usuario, por ejemplo, si quisiera hacer
una importación de datos manual, porque se puede, pese a que aquí no están todas las columnas que se ven en la base de datos, porque, por ejemplo, el mes y el año lo concatenan en una sola fila para ajustarse al formato que ya usan dentro de la empresa. Entonces podemos aquí adjuntarlo y poner una fila más con el código de producto, el nombre, la cantidad vendida, el precio promedio, y él calcula lo demás a partir de ahí, y estos que son la concatenación. Es el único punto en que tal vez el usuario pueda no dañar algo, pero sí, eh, sí tal vez meter un dato que no es, pero de nuevo para eso es que viene esta maravillosa función. Funciona de igual manera, eh, sin esto, sin la hoja viéndola, pero vamos a enseñarla solo para propósitos de que se vea lo que se está haciendo. Entonces, borramos la base de datos. Me pregunta que sí, porque es una cosa muy seria. De hecho, dice precaución, opción permanente, porque se vuela el archivo permanentemente, él borra todo. Y dice que no, ya no hay registros, y efectivamente ya no hay registros. De hecho, si el usuario llega, importa, yo aquí estoy importando una, ahora en toque, venga, importa, y importo otra, que en este caso es la misma. Pero si importo otra, él simplemente va a seguir hasta el fin del mundo para abajo, lo cual es muy bueno. En este momento, va a borrarla de nuevo y no hay datos. Entonces, eso sería a nivel de lo que es del aplicativo. Vamos al código, que es la parte interesante. Developer. Entonces, este es el código. Consta de módulos que yo los traté como si fueran objetos más que módulos, pero es como una combinación de los dos, porque no estoy usando propiamente programación del todo objetos, aunque sí uso opciones, funciones, estilo objetos. Pero el propósito fue como combinar las dos, debido a que el objetivo principal es darle escalabilidad, modularidad, y también en el futuro, ojalá, mantenimiento. Entonces, tenemos agrupados los 4 gráficos: el que ya conocíamos como el general, que es este que tiene todos los botones. En él simplemente es el formulario más complejo, pero todo se basa en funciones, y el super pronosticar todo, ven que es simplemente si hubiéramos puesto todas las funciones en línea recta y llamamos a todo y vámonos, ¿verdad? Y se cargan los gráficos. O sea, es como nada más estoy como stripando todos los botones al mismo tiempo y funciona. El llenado del combo box simplemente agarra del pivot table todos los objetos de filtro y él los va agregando uno por uno. Esto se actualiza cada vez que se hace un cambio en base de datos o cada vez que se elimina. Em, Esto es para poder ver el pronóstico, que esto es para activar la pivot table. Eh, Aquí para importar hay que volver a llenar el combo box y todo, pero usa la función importar, que luego la veremos. Es importante ver esa función. Y el borrado, que simplemente, ahorita lo vamos a ver, de hecho es lo primero que vamos a ver, y que simplemente él borra el rango de todas las filas y todas las columnas, ¿verdad? Sin dañar el formato, y me refresca el pivot table. Muy sencillo. Tiene unos mensajes de confirmación, porque es importante no dañar cualquier cuestión importante que tenga, ¿verdad? Sin consultar, o por un dedazo o un error. El importar es una combinación entre un código que muy amablemente encontré en teachexcel.com para convertir los archivos de TXT o CSV y que los separe. Eso combinado evidentemente con las necesidades del cliente. Por ejemplo, le agregué un mini pedacito de código para que él se fijara cuál es el último espacio, ¿verdad? Y que siga metiendo para abajo. Pero básicamente lo que hace es que aquí es donde donde previene, digamos, bueno, filtra que sea TXT o CSV, ¿verdad? Que saber que esos son los formatos que yo quiero. Que si, por ejemplo, si usted abre el file y no hay nada, y le va a decir que no se seleccionó ningún archivo, ¿verdad? También sí se le correspondía traducción. Y realmente aquí es donde esta función de workbooks.open, que es una función de la librería estándar, hace lo suyo, ¿verdad? Empieza en la segunda fila para que no copie los encabezados y los tabs. Así es como él traduce, ¿verdad? Porque en un archivo de texto va por tabs. Eh, y luego donde él lo va a imprimir, que es el rango de copiar y pegar, que está todavía completado. Lo que está en español fue un agregado mío, pero yo no quería desconocer al autor para nada de este código, ya que es muy buen código. Y, y finalmente él da el mensaje si todo salió bien, que los datos están importados. Como dije, traté todo esto muy modularmente. Entonces, en vez de tal vez meter dentro del gráfico todos estos formularios, todo está
estructurado de la misma forma una y otra vez. Podemos ver, por ejemplo, que en el promedio móvil, él activa la hoja de promedio, todos van a activar porque para el correcto funcionamiento, a pesar de que a veces no haga falta, el activar ayuda también a refrescar ciertas funciones del Excel que está ahí. Según folios de Excel, vamos a verlo después, especialmente un caso que es especial importante. Copio el rango de lo que necesito en la base de datos, él hace el macro ya para la fórmula, se agrega la fórmula, mueve lo que tenga que mover, hace las sumas, las restas y al final actualiza, bueno, primero actualiza el gráfico correspondiente aquí vemos cómo lo actualiza, como él llega directamente a ese objeto gráfico y lo actualiza en esa hoja. Luego corremos la señal de rastreo y luego actualiza el gráfico de señal de rastreo. Básicamente, no, es para no ser muy repetitivo, pero todos los métodos funcionan de esa misma forma. Primero se activa, se copia lo que se necesita, se hacen los cálculos, se refresca el gráfico correspondiente, se hacen otra vez los cálculos, pero esta vez de la señal de rastreo correspondiente y al final se hace el gráfico correspondiente y se refresca. Así funciona. Los gráficos son una de las cosas que más dolor de cabeza dio, pero porque uno de los problemas usuales cuando uno programa gráficos es que uno lo hace como si fuera un objeto, de hecho aquí hay un objeto tipográfico, eh, pero al analizar el caso del emprendedor, sabemos que es una persona y personas que manejan Excel y la gran mayoría de personas manejan Excel, entonces él al poder modificar los gráficos, si usted toca los gráficos siempre y cuando permanezca con el mismo nombre, ya sea que no le gusta el color, la forma, etcétera, etcétera, lo que usted necesite lo puede modificar a través del Excel sin tocar el código. Entonces lo que hace es agarrar y tomar una foto. De hecho, aquí lo que está haciendo es agarrando del pad donde está el mismo archivo del Excel, por eso es que ahí se ponen las fotos, para recapitular. Ven que aquí están las fotos de los generados. Él activa esto es muy importante. De hecho, esta es la función de Activate que les contaba, que lo que hace es que aparte activa el gráfico, ayuda a la librería de Excel a ponerse al día, debido a que hay errores. Si ustedes lo quitan va a dar error de que no sirve y no sé qué, pero lo que está pasando es que la librería lo está convirtiendo en un archivo .gif vacío. Por lo tanto, el objeto va a quedar vacío y de hecho cuando se carga pues una imagen corrompida vacía. Pero se solucionó en algún punto y la librería está dentro del objeto del gráfico, por lo tanto cuando se activa, como les dije yo, funciona para refrescar, no tengo ni idea por qué es así, pero es así según los foros de Excel y de ahí funciona perfectamente para cualquier versión de Excel, porque si quito esto, muchas versiones, en especial la del 2010, van a tener problemas. Entonces metemos en el objeto gráfico dentro de un objeto gráfico temporal y este lo vamos a exportar como un GIF, que es lo que decía. Y finalmente simplemente esa imagen la agarramos y la mostramos en el panel de imagen que la sustituimos. También en este caso que tenemos labels para mostrar los valores, vamos a ver, tiene también, perdón, creo que, perdón, era aquí. Aquí cada label va cambiando con respecto al valor. Simplemente aquí de hecho está comentado cuál es cuál y así es como se cambia. Se dividieron los de señal con los de los demás debido a que son diferentes dashboards y si se quieren usar en el futuro y eso sería todo. Muy importante eh, recordar esos aspectos, ¿verdad? Si se quiere también, aquí están las imágenes, se puede buscar eh, esta imagen, copiarla a un archivo, un informe, lo que sea. eh, de nuevo se pueden modificar cosas aquí, eh, pero no hace falta. De hecho yo no las desbloqueé para la revisión, pero lo mejor sería bloquearlas, sí, pero no protegerlas. Pero con esta simple hoja se lo, se la juega. Entonces, nada más recapitulando, no abrir este archivo en OneDrive o cualquier sistema de versionamiento de archivos debido a que puede corromper el tema de los gráficos. El tema este de cuando vemos el dashboard, por ejemplo en pantalla lo cubre perfectamente y se ve todo lindo y perfecto. Traté de hacerlo lo más grande posible para que se viera bien, pero en algunas resoluciones no puede ser apropiado y esto es algo que queda fuera del rango de lo que uno puede hacer debido a que es un problema de Excel y el autoajuste, que por lo menos que sepa, no existe.
y si existe era muy viejo y no lo vi. Y eso sería todo. Espero que pasen un excelente día y que al emprendedor le sirva mucho esta herramienta. Muchas gracias por su tiempo. Buenas, soy José Andrés, soy parte del grupo que está trabajando en la herramienta del curso de métodos, pero a la vez trabajo con el ciclo Andrés. Soy familiar del dueño. Soy uno de los usuarios directos de la herramienta que realizamos, dado a que yo estoy encargado de realizar pedidos y demás, que es para lo que sirve la herramienta, dado a que esta está creada en base al historial de ventas por producto, y en base a estos se pronostican las que podrían ser las ventas, y digamos, lo provechoso es que está por productos. Entonces en la empresa se tiene planeado utilizarla para ver cuántos son los productos que se van a vender o tener una idea, y tal vez complementarla con la experiencia y así realizar los pedidos. Y de paso quería agradecerle a los demás integrantes del grupo por el aporte y por tomar en cuenta a nuestra empresa. Gracias.